Hola amores, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hacer un cuello con una técnica diferente, pero que no tiene que asustar a nadie porque es muy fácil de tejer. Hay que tener en cuenta unas cuantas pautas, pero es un cuello o una bufanda que se teje en muy poco tiempo y que el resultado pues a mí me parece bonito. Lo podéis hacer de cualquier tamaño, pero en este caso yo lo he hecho bastante largo. Bien, pues si os parece vamos a ver cómo se hace. Yo he utilizado unas agujas del número 6 y una lana adecuada a las agujas, que hay que trabajar con un 6. Hay que montar los puntos súper flojos. Si no os va bien montarlos tan flojos, pues os podéis ayudar montándolos con unas agujas, por ejemplo, 2 números más grandes y luego empezar a trabajar con las que vayáis a trabajar. Tiene que ser un número de puntos par. En este caso yo he puesto 30, pero los que necesitéis. Es un tejido muy fácil, pero que hay que seguir algunas pautas para que la cosa salga bien. En la primera vuelta vamos a tejer un punto al derecho y una hebra. Punto al derecho y hebra. Y así vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. Un punto al derecho y una hebra. Y acabaremos la vuelta. Hebra, punto al derecho, hebra, punto al derecho, hebra y acabaremos con un punto al derecho. Habremos doblado los puntos menos 1, o sea que si tenía 30, ahora tendré 60 menos 1, 59. La siguiente vuelta la vamos a tejer toda al revés. Punto al revés, normal y corriente, tanto los puntos como las hebras. Toda la vuelta de punto al revés. Y acabaremos tejiendo la hebra y el punto al revés. Tenéis que vigilar bien que en realidad hayáis puesto un punto y una hebra. Esto es importante, que no os hayáis saltado ninguna hebra ni ningún punto. Vigilar esto. A partir de aquí todo va a ser tejido liso, pero el primer punto lo vamos a doblar. No doblar como, o sea, lo vamos a tejer 2 veces para que sea como si hubiéramos tejido 2 vueltas con este punto. Yo esto solamente lo hago en las vueltas del derecho. Luego os explicaré el porqué de todas las cosas, pero ahora no es el momento porque tampoco me entenderíais. Toda la vuelta al derecho y el primero y el último lo tejemos 2 veces. No doblamos el punto, no aumentamos nada, simplemente tejemos el punto, lo regresamos a la aguja como si no lo hubiéramos tejido y lo volvemos a tejer. Estamos alargando, estamos haciendo 2 vueltas en este punto. Lo podemos hacer también con la mano. Tejemos el punto y lo volvemos a tejer. Da igual que esto quede feo, no importa, luego no va a tener ninguna importancia. Y la otra vuelta pues al revés, porque de aquí en adelante será tejido liso. Una vuelta al derecho y una vuelta al revés. ¿Veis? Va quedando así. Aquí abajo nos queda un calado, pero no importa, tiene que ser así. Ya os digo que hay unas cuantas pautas que hay que seguir, pero que es súper fácil. Ahora voy a ir tejiendo todo de tejido liso hasta que tenga un trozo y os explico algunas cositas más. Bien, yo ya he trabajado toda una madeja y así es como va quedando el borde, como si fuera un volantito, pero no pasa nada. Ya tiene que quedar así. El tejido pues tampoco tiene mucha importancia, que os quede más regular, menos, una vuelta más flojo que la otra, no tiene importancia.
Lo que sí tiene importancia es que trabajéis el tejido limpio, que no partáis ninguna hebra, porque esto sí que sería un problema. Que no hayan nudos, que no hayan hebras partidas, que sea un tejido limpio. Y el añadir la lana siempre en un extremo. Aquí me ha sobrado como un palmo, pero si me hubiera sobrado medio metro, lo mismo. Tengo que añadir en los extremos, porque si no, luego no voy a poder esconder los cabos. Por lo tanto, yo voy a hacer el empalme de la lana, que podría incluso ser de otro color, si la queréis hacer a rayas, esto se puede, pero siempre en un extremo. Engancho la lana y ahora yo aquí pues ya podré hacer un nudo y dejarlo para luego a la hora de rematar. Hago un nudo provisional y luego ya remataré estos cabos. Bien, acabo la vuelta y voy a tener que seguir un trozo más. Tejiendo tejido liso, una vuelta al derecho, doblando el punto, aquí lo volvemos a ver, hago un punto, lo paso a la otra aguja y lo vuelvo a tejer. No estoy doblando un punto, en realidad estoy doblando una vuelta, haciéndolo más largo. Los puntos siguen exactamente los mismos, 59. Bien, pues voy a trabajar un ratito más, hasta que tenga el largo, que yo he decidido que luego también os explicaré cómo podéis calcularlo. Bien, pues yo ya creo que mi bufanda está en el punto final, que ya solamente me quedan las 4 vueltas finales. Y en estas 2 vueltas finales vamos a hacer lo siguiente. El primer punto igual. Y ahora vamos a trabajar un revés y un derecho durante toda la vuelta. En este orden. Primero un derecho y luego un revés. Derecho y revés. Un punto elástico de 1 y 1. Si todo ha ido bien, tengo que acabar la vuelta con un derecho, un revés y un derecho. Y este derecho lo hago doble. Bien, veis que aquí ya queda marcado. Esto es simplemente para marcar. Luego ya veréis el porqué. Es para facilitar el trabajo, tampoco es obligatorio. Y esta vuelta pues la voy a tejer igual. Lo que toque revés derecho y revés derecho durante toda la vuelta. Y acabaré pues con un revés porque en la otra vuelta he empezado con un derecho. Bien. Y ahora ya voy a preparar la bufanda para acabarla y para cerrarla. Voy a hacer un punto al derecho, una hebra y voy a soltar el revés. Por esto lo hemos hecho, para tener esta pauta. Un derecho, una hebra y voy a soltar el revés. Un derecho, hebra y suelto el revés. En realidad tengo que ir soltando uno sí y uno no, pero al haber tejido la vuelta esta de elástico, pues ahora voy más guiada porque sé que tengo que soltar el punto al revés. Trabajo el derecho, pongo la hebra y suelto el revés. Y así voy a hacer toda la vuelta. ¿Por qué pongo la hebra? Pues para que luego al cerrar cierre los mismos puntos que tengo, no me quede una cosa estrangulada. La hebra, suelto el revés
suelto el revés y trabajo el último. Y ahora en la siguiente vuelta pues ya voy a cerrar. Ahora está todo hecho un desastre, pero vosotras no miréis hacia abajo, simplemente cerrar. Vamos a cerrar por el derecho para que sea más fácil, con punto al derecho. Y trabajamos las hebras como si fuera un punto normal y cerramos normalmente, montamos un punto encima del otro. Pero esto va a ceder lo que tiene que ceder. Si no, si hubiéramos dejado solo la mitad de los puntos, pues ahora al cerrar quedaría una cosa muy estrecha. Por lo tanto, pues vamos cerrando así y vamos a tener los 59 puntos que teníamos. Bueno, pues así queda y así voy a seguir cerrando toda la vuelta. Bien, una vez cerrado, ya he cortado el hilo y ahora lo que vamos a hacer es tirar para que los puntos acaben de bajar. Y ahora nos queda la malla mucho más grande, por lo tanto la bufanda mucho más larga. Bien, por esto habíamos hecho aquí el punto doble, para que esto cediera, no nos quedara encogido, porque ahora al estirar, si aquí en la primera vuelta, que este punto, no, o sea, en el primer punto, perdón, que no lo tiramos, quedaría pues encogido. Del mismo modo, el tejido tenía que ser limpio, pues porque si no ahora el punto pues no bajaría como tiene que bajar, sino que se engancharía en algún nudo o en alguna hebra partida. La hebra tiene que estar aquí porque luego entre medio de la malla más calada pues no la podríamos esconder. Y en este punto de al lado pues será un poco más fácil. Aquí hemos puesto la hebra para cerrar, pues por lo mismo, para que nos quedara el ancho igual que abajo, que por esto hemos puesto los puntos bien flojos, para que no nos quedara muy estrecho de los extremos. Y aquí hemos puesto la hebra para que al tirar el punto va a bajar hasta aquí, no hasta más abajo y se nos desharía todo el tejido. Si hubiéramos puesto en vez de 30 puntos ya 59, ahora cuando lo tiraríamos, pues bajaría todo deshecho. Bueno, pues yo ya tengo la bufanda, ya la he acabado de estirar toda, todavía se irá estirando más, la podemos colgar o algo para que vaya quedando bien igualada. Y veis que los extremos también podemos coser como un cuello, pero han quedado igual de anchos. Yo creo que es un tejido muy bonito para ahora, para este tiempo, porque no es súper engorroso, queda muy suave y abriga, pero no queda tiesa, queda muy agradable. Y para calcular los puntos, pues no hay más remedio que hacer una muestra, como siempre os digo. Hacéis lo mismo que hemos hecho con 10 puntos, tejéis 10 centímetros y cuando tiráis los puntos sabéis lo que da de sí el tejido. No utilicéis agujas muy grandes con lanas bastante finas, como en este caso, porque entonces quedaría mucha malla, demasiada. Pero si lo hacéis así podréis calcular si por ejemplo los 10 centímetros os dan 30, ya sabéis que son 3 veces más, por lo tanto ya sabéis que si la queréis de 1,80 m tenéis que trabajar 60 centímetros. Yo en este caso he trabajado unos 65 centímetros y la bufanda pues mide 1,90 m aproximadamente. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os atreváis porque esto no es nada difícil ni tiene mayor peligro. Sí da un poco de miedo porque esto de deshacer
Pero vamos, yo creo que os atreveréis todos y os quedarán cuellos y bufandas preciosas. Pues nada, nos vemos pronto. Ya sabéis que en mi página web tendréis el tutorial por escrito como apoyo por si alguna cosa no queda clara. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por estar aquí y os mando un abrazo bien grande.